Bueno, creo que estamos listos para comenzar. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Soy Diego Martínez y hoy, en nombre del Comité de Hipertensión Arterial de nuestra Federación Argentina de Cardiología, voy a estar coordinando la webinar que está auspiciada por los laboratorios Baliarda. La verdad que esta webinar es una de las diferentes actividades que nosotros como grupo desde el comité tenemos pensado realizar a lo largo del año con el objetivo de trabajar en fomentar el diagnóstico y control de esta enfermedad. Como todos sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad de altísima prevalencia y en la actualidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diferentes enfermedades cardiovasculares, por lo cual nos pareció sumamente interesante y no solo para los que hacemos hipertensión, sino para el cardiólogo y clínico en general, el título de la charla de hoy es cómo facilitar el uso de PoliPil en prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular. Y para dar la charla, vamos a tener el privilegio de escuchar al doctor Antonio Coca. El doctor Antonio Coca es catedrático, exdirector de la Unidad de Hipertensión Arterial del Hospital Clínic en Barcelona, España, y Executive Officer de la European Society of Hypertension. Más allá de todos sus títulos, éxitos o logros, que son muchísimos, tengo la suerte personalmente de conocerlo al doctor Antonio Coca y en nombre del comité de nuestra federación y mía principalmente, quiero agradecerte, Antonio, porque de la mejor manera y siempre con la mayor predisposición estás presente en estas actividades que sin ninguna duda nos ayudan a seguir creciendo y aprendiendo. Así que muchísimas gracias, Antonio. Al finalizar la charla del doctor Coca, contamos con la presencia y tenemos la suerte de tener dos distinguidos disertantes. En primer lugar, lo voy a presentar al doctor Mario Bendersky. El doctor Mario Bendersky, de quien muchos de nosotros hemos aprendido, es profesor de farmacología aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba y jefe de la unidad de hipertensión arterial del Instituto Modelo de Cardiología. El segundo disertante es el doctor Diego Cesario. Diego es jefe del servicio de de cardiología del Hospital de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. Es magíster en hipertensión arterial y actualmente es uno del equipo, digamos, vocal del Comité de Hipertensión Arterial. Por lo cual creo que va a ser una noche excelente, una tardecita noche excelente en la cual vamos a aprender y mucho. Y habiendo presentado a todos, pero antes de darle el lugar al doctor Antonio Coca, quiero hacer un agradecimiento a todo el equipo del Laboratorio Balearda, que siempre de una u otra manera están presentes en estas actividades que nos permiten seguir creciendo. Así que muchísimas gracias a todos. Seguro vamos a disfrutar de la charla del doctor Antonio Coca y nos vemos al finalizarla. Antonio, te doy lugar y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Buenas tardes, Argentina. Es para mí un gran placer el poder compartir este evento con todos ustedes y me siento muy honrado y agradecido por la invitación de la Federación de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología, la FAC, que no es la primera vez que me invitan, pero para mí siempre un placer el atender estas invitaciones. Yo quisiera... y les he preparado esta presentación en la cual, como decía el coordinador Diego, voy a intentar explicarles cómo facilitar el uso de la polipíldora en prevención primaria y secundaria de la enfermedad cardiovascular. Y vamos a ver si conseguimos que... Ahí. Y para ello, yo creo que hay que empezar diciendo que para prevenir la enfermedad cardiovascular nosotros disponemos de algo que conocemos como cambios de estilo de vida y el tratamiento multidisciplinar sistemático
Pero no hay que olvidar que la prevención cardiovascular empieza o debería empezar de una manera muy precoz con eso que hemos llamado la prevención primordial, que es la parte que se escapa a lo que es el ejercicio propio de nuestra profesión de la medicina, puesto que la prevención primordial en realidad se trata de mejorar el estilo de vida y de toda la población general, y para lo cual en realidad pues se trata de educar a la población en estilos de vida saludables, y el legislativo, los gobiernos tienen la máxima responsabilidad, puesto que se trata de un tema de salud pública en la cual la población debiera tener un determinado modo de vida que le predispusiera poco, a pesar de tener carga genética, para el desarrollo de la enfermedad. Nosotros empezamos a actuar los médicos en lo que llamamos la prevención primaria, es decir, cuando un sujeto tiene algún factor de riesgo cardiovascular y acude a su médico, sea de motu propio o porque alguien le ha dicho pues, que le han detectado un determinado valor en un análisis de sangre, o le han medido la presión arterial y se la han encontrado que está excesivamente elevada. Entonces, a raíz de la detección del riesgo, del factor de riesgo cardiovascular, los médicos empezamos a actuar en lo que llamamos la prevención primaria, es decir, se trata de controlar los factores de riesgo para que la progresión de esa enfermedad arteriosclerosa subyacente sea lo más lenta posible, y desde luego lo ideal sería poderla parar. En cualquier caso, en la inmensa mayoría, gran número de pacientes, con independencia de que nosotros actuemos, desarrollarán un evento cardiovascular. Y una vez que lo han desarrollado, también los médicos tenemos un importante papel en lo que llamamos la prevención secundaria, que se tratará, como siempre, de aplicar cambios de estilo de vida y medicación para evitar la reaparición de un segundo evento del mismo tipo, o bien la aparición de otro evento clínico en otra área arterial del sujeto. En la llamada prevención secundaria, por tanto, individuos que ya han tenido un evento clínico, sea enfermedad coronaria, sea un accidente cerebrovascular, una enfermedad arterial periférica, en cualquiera de estas situaciones, la evidencia científica claramente ha probado que existe, además de los cambios de estilo de vida, un tratamiento que debiera ser aplicado y que cubre, como ven aquí, con 3 grupos farmacológicos, con inhibidores de la enzima de conversión, con estatinas y con antiagregación. Lo que pretende es precisamente el LTC evitar la aparición de este segundo evento. Por lo tanto, yo creo que existe una gran evidencia y de hecho las recomendaciones de las guías están soportadas por una evidencia muy robusta de que todo paciente que ha tenido un evento de este tipo, como los que yo les estoy enseñando en esta diapositiva, debiera recibir un tratamiento triple con un IECA, con una estatina y con aspirina a dosis bajas. Sin embargo, a pesar de que los médicos esto se lo saben, y por tanto neurólogos, cardiólogos, angiólogos, todos los médicos especialistas que atienden estos primeros eventos cardiovasculares saben perfectamente lo que hay que hacer. Cuando el paciente sale de alta de los centros hospitalarios, habitualmente suele salir con esa triple terapia, salvo que existan contraindicaciones específicas por alguno de los elementos. Pero la cruda realidad es que con el paso del tiempo, el control de los factores de riesgo y el estilo de vida de los sujetos deja mucho que desear. Estos datos que tienen esta diapositiva son de los datos que encontré del registro Eurospire, que es un registro europeo de la Sociedad Europea de Cardiología, en el cual ven ustedes que a los 6 meses de un evento coronario, en 27 países de la Unión Europea, ¿qué ocurre con la realidad? Y la realidad es que el control, fíjense, de las cifras de presión arterial, el control del colesterol LDL, el control glucémico deja muchísimo que desear. No se llegan al 50% prácticamente nunca. Pero pasa lo mismo con los factores de riesgo asociados con el tabaquismo, con la obesidad. Es decir, la realidad nos dice que a pesar de que los médicos sabemos lo que hay que hacer, con el paso del tiempo, por alguna razón, el tratamiento no cumple la misión para la que ha sido prescrita, que es precisamente el control estricto de los distintos factores asociados al sujeto que ha padecido un evento coronario. Y pasa exactamente lo mismo con sujetos que han padecido pues, el accidente cerebrovascular.
Entonces, la conclusión de los autores de este registro del Eurospire, de la última edición, es que la inmensa mayoría, prácticamente el 50%, siguen con cambios, o sea, con vidas no saludables en términos de excesivo tabaquismo, no una dieta, sedentarismo, y además la mayoría no consiguen controlar sus factores de riesgo cardiovascular. ¿A qué obedece ese insuficiente control de los factores de riesgo? La realidad es que es un tema muy complejo. No es simple analizar esto. Pero entre los múltiples factores, la inadecuada relación médico-paciente tiene un notable interés. La inercia terapéutica, es decir, el hecho de que el paciente, a pesar de que no está controlado, muchas veces los médicos no adecúan el tratamiento para conseguir las metas terapéuticas que debieran conseguir. Por supuesto, la mala adherencia a los cambios de estilo de vida y la mala adherencia al tratamiento farmacológico prescrito, que no deja de ser una consecuencia de la inadecuada relación médico-paciente, de la falta de sensibilización del paciente por lo que tiene que hacer y tal vez la falta de capacidad de comunicación del médico para explicarle bien a su paciente y convencerlo de lo que tiene que hacer. Pero en cualquier caso es un tema enormemente complejo que nadie ha conseguido resolver al 100% hasta el momento. Claro, el impacto de la baja adherencia a los tratamientos farmacológicos y a los cambios de estilo de vida tiene un impacto en enfermedad muy importante. La baja adherencia al tratamiento antihipertensivo, nos dice este artículo de revisión que yo les sugiero que lo lean, de Neil Pauter, publicado hace escasamente un año, respecto a la adherencia terapéutica, nos dice que la baja adherencia al tratamiento es muy común, incluso en pacientes con hipertensión resistente aparente, que puede llegar hasta entre el 25 y el 50% de los pacientes. O sea, incluso pacientes con una supuesta hipertensión resistente, que debieran recibir 3 fármacos antihipertensivos a dosis plena, pues estos pacientes, muchos, cuando van a ver a su médico y se les hacen estudios en la orina o estudios en sangre, se detecta que no se están tomando los medicamentos que el médico les prescribió, a pesar de lo cual van a la consulta diciendo que, uy, doctor, mi presión sigue muy alta. Se ha observado que en los registros, sobre todo en los estudios del grupo de Mancia, en la región de Lombardía, donde una población de unos 8 millones que está perfectamente informatizada toda la prescripción médica, se sabe que de los casi la mitad de los pacientes que inician tratamiento antihipertensivo lo abandonan en menos de un año. Por tanto, la continuidad, la persistencia en el tratamiento es pobre. Y sin embargo, datos recientes demuestran claramente que la adherencia al tratamiento farmacológico antihipertensivo es capaz de reducir en un 37% el riesgo de eventos cardiovasculares. Y no solo eso, un metaanálisis incluyendo 2 millones de participantes ha demostrado que la buena adherencia a la medicación para la enfermedad cardiovascular reduce un 20% el riesgo de enfermedad cardiovascular y, lo que es más importante, un 38% el riesgo de mortalidad total. Hace ya años, porque son datos de hace entre 7 y 8 años, se publicaron estos datos de un riesgo relativo de mortalidad de cualquier causa en relación a la adherencia, buena o mala adherencia, considerando en este estudio buena adherencia los sujetos que cumplían más del 80% de la prescripción. Y como ven ustedes aquí en este metaanálisis de Chowdhury, la adherencia, la buena adherencia a las estatinas, la buena adherencia a los fármacos antihipertensivos, la adherencia a cualquier medicación cardiovascular reduce de una manera muy significativa la mortalidad total. La hipertensión, la adherencia al fármaco antihipertensivo, la reduce prácticamente en un 30%. La adherencia a las estatinas en un 45%. Esto significa que si somos capaces de conseguir que nuestros pacientes se adhieran mejor al tratamiento y persistan en el tratamiento, vamos a conseguir reducciones muy importantes de la morbilidad y, sobre todo, de la mortalidad. ¿Qué factores se asocian a la mala adherencia a la medicación cardiovascular? Bueno, se ha asociado a múltiples causas. Algunas están relacionadas con el paciente, otras con el médico, otras con el sistema sanitario. Yo, para no extenderme en exceso en esta parte, que tampoco es el objetivo fundamental, les he marcado aquellas relacionadas con el médico, las que nos afectan a nosotros. Y entre ellas, ya lo comentábamos, la inercia terapéutica,
pero sobre todo la prescripción inadecuada y los regímenes complejos, aquellos que el paciente le cuesta mucho comprender y, desde luego, persistir en ellos. A veces la falta de conocimiento de guías, la falta de habilidades de comunicación de los médicos, esta inadecuada relación médico-paciente, o bien, a veces, la culpa no es realmente del médico, sino de la organización, porque si la organización no permite un tiempo adecuado de visita, es prácticamente imposible mantener una buena relación médico-paciente. Pero si nos centramos en los regímenes complejos, es bien conocido y bien sabido que el número de comprimidos impacta mucho en la adherencia terapéutica. Este estudio, que se publicó hace 3 años con un grupo importante de pacientes en el Reino Unido y en la República Checa, son 2 estudios en Europa y en el Reino Unido, ven ustedes que a medida que aumenta el número de comprimidos que el paciente debiera tomar, va aumentando la mala adherencia. Y fíjense que por encima de 6 comprimidos, la mala adherencia afecta casi al 80% de los sujetos. Por tanto, no hay ninguna duda de que el número de comprimidos es importante. Y en este mismo estudio, ven ustedes aquí que cuando se analizan los predictores clínicos de mala adherencia, de no adherencia al tratamiento, las 2 poblaciones son congruentes porque el número de comprimidos es el factor más relacionado con la adherencia, en el sentido de que la empeora en un 85% en el caso del Reino Unido, en un 77% en el caso de la República Checa. Por tanto, número de comprimidos, y ese es el mensaje, es muy importante, y la lógica clínica nos dice que debiéramos reducirlo al mínimo indispensable. Nosotros recientemente acabamos de publicar, hace menos de un mes, este estudio que yo creo que, en mi opinión, es probablemente el metaanálisis y la revisión sistemática más importante que se ha hecho respecto al tema de comparación de adherencia terapéutica, comparando combinaciones en un único comprimido respecto a combinaciones de los mismos componentes en varios comprimidos, por tanto, lo que llamamos la single pill versus la free equivalent o la free pill combination. Y para no extenderme, simplemente mostrarles el resultado fundamental. El resultado fundamental es que respecto a la adherencia terapéutica, fíjense que la diferencia es enorme, 78% en favor de la mejora cuando se utiliza terapia fija de combinación en un único comprimido. Esto, consecuentemente, la persistencia en el tratamiento, la diferencia es también abismal, 87%, mucho mejor en el caso de la combinación fija en un único comprimido. Y también impacta en mejores reducciones de la presión sistólica, de la presión diastólica y de, por tanto, el control de la presión arterial. En resumidas cuentas, no hay ninguna duda de que reducir el número de comprimidos a lo menos posible impacta muchísimo y de una manera significativa en adherencia, en persistencia y en control de los factores de riesgo. Es por esta razón por la que las guías europeas, varias guías europeas, han recomendado el uso de la polipíldora en prevención cardiovascular. La guía de prevención cardiovascular de 2016 dice textualmente que la adherencia en sujetos terapéutica en sujetos de alto riesgo es baja, que existen intervenciones efectivas para mejorar esa adherencia y que la polipíldora aumenta la adherencia al tratamiento y mejora el control de los factores de riesgo. Si nos vamos a las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2018, las guías de infarto de miocardio, estas guías por primera vez recomendaron el uso de la polipíldora para aumentar la adherencia. Era una recomendación de clase 2B y basada en un estudio, por eso el nivel de robustez es B, que era el estudio FOCUS. Y entonces, en las nuevas recomendaciones de estas guías se habla del uso de la polipíldora para aumentar la adherencia en base al estudio FOCUS. Cuando nos preguntan a nosotros, a la Sociedad Europea de Hipertensión, en el 2017 escribimos un artículo sobre la prevención con la polipíldora, un artículo de posición. La Sociedad Europea de Hipertensión se posicionó al respecto. Yo les quiero mostrar simplemente en esta tabla
en la tabla 2 de este artículo, cuando se habla de las situaciones clínicas en las cuales el uso de la polipil en prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular debiera ser considerado, es en aquellos pacientes que no son adherentes a uno o más componentes de al menos esa triple terapia que el paciente debiera recibir. Aquellos pacientes en los cuales el colesterol LDL no ha llegado a la meta de presión, a la meta, perdón, de milimoles o de miligramos de cilitro que debiera administrarse, y cuando se sospecha que estos comprimidos que está tomando el paciente libres, algunos de ellos no son adherentes. Y finalmente también recordar, y esta era una posición importante de la sociedad, que en aquellos pacientes que incluso tienen un adecuado control de la presión arterial, de los lípidos, con una combinación libre de varios comprimidos, se debiera utilizar la polipíldora en el concepto de estrategia de sustitución. Sustituir lo que está tomando el paciente en 3 comprimidos en un único comprimido. La guía europea, la última publicada por nosotros en 2018, también recoge comentarios específicos respecto a la polipíldora, en la cual se nos recuerda que los diferentes componentes mantienen sus efectos individuales, que los estudios de prevención secundaria, particularmente en pacientes con enfermedad coronaria, han demostrado una mayor adherencia al tratamiento, y finalmente que en prevención primaria de la enfermedad cardiovascular en el hipertenso es importante simplificar el tratamiento en este concepto de estrategia de sustitución una vez que se ha establecido la indicación de todos los componentes. Yo quiero mostrarles estos datos que yo les decía de que la eficacia de la polipíldora, que es similar a la de sus componentes de manera aislada. Ven ustedes aquí, este es un estudio publicado hace muy poco, en una muestra de 1.000, casi 200 pacientes en México. Son pacientes de México en los cuales se incluyeron pacientes en prevención secundaria, más prácticamente la mitad, 572, pacientes de alto riesgo cardiovascular, pero también pacientes de riesgo intermedio. Lo que quiero que vean aquí es que simplemente las cifras de colesterol total, el HDL, el LDL, las cifras de presión sistólica y diastólica, fíjense que de una manera, yo diría, bastante homogénea, se reduce con independencia del riesgo. Por tanto, el efecto de esa polipíldora tomada durante un año de seguimiento, al cabo de un año, los efectos son muy similares, con bajo riesgo, o bueno, en este caso riesgo intermedio, alto riesgo o incluso en prevención secundaria. Si esto es lo que ocurre en el estudio SOURCE, un subestudio anidado, el SOURCE 2, en el cual se analizaba qué ocurría con la presión arterial medida por monitoreo ambulatorio de 24 horas en ese grupo de 572 pacientes que tenían enfermedad cardiovascular y, por tanto, en prevención secundaria, ven ustedes la diferencia de la situación inicial al cabo de un año respecto a el control de presión. Se definió por cifras inferiores a 140-90 en la población general y inferiores a 130-80 en los diabéticos. Ven que se pasa de un 20% por una supuesta terapia de comprimidos sueltos al cabo de un año al 55%. Y ven ustedes que en el lado derecho de la diapositiva que el control es incluso algo mayor, como es de esperar, en aquellos sujetos en los cuales reciben la polipíldora que les garantiza la triple terapia necesaria, pero a la que se asocian otros tratamientos antihipertensivos en una idea de alcanzar el control de presión. Lo mismo ocurre con la reducción de colesterol, y este estudio de González Juanatey, publicado hace escasamente unos meses, ven ustedes, es un estudio farmacodinámico en el cual lo único que se pretende demostrar es que el efecto del componente, sea el ramipril, sea la atorvastatina, de la polipíldora, es el mismo que si la damos fuera de la polipíldora. Por tanto, comparación en este grupo de 240 pacientes de la polipíldora cardiovascular, por ejemplo, en este caso a dosis de 40 miligramos, con simplemente atorvastatina de 40 miligramos. Y ven ustedes que la reducción del colesterol LDL es muy similar. Hay una pequeña diferencia del 7% a favor de la polipíldora. En todo eso,
Al final, si todos los médicos, si tenemos la idea de que hay que intentar reducir el número de comprimidos, el número de píldoras que el paciente va a tomar, y que necesitamos que el paciente en prevención secundaria y el de alto riesgo necesita múltiples componentes, múltiples medicamentos, no cabe duda de que tendremos un problema que solucionar, y es cómo afrontar el paso de una plurimedicación en estos pacientes a la polipíldora. Y esto es lo que nosotros pretendimos ayudar y hacer con este artículo que se publicó hace menos de un año, y es cómo afrontar el reto del uso de la polipíldora en la práctica clínica. ¿Qué problemas hay en el uso? Bueno, en estos 3 puntos que yo les he resumido aquí, repetir una vez más que el gold estándar es la triple terapia, estatinas, antihipertensivos y antiagregantes, que la polipil del CENIC, la polipil es del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, que dirige Valentín Fuster en Madrid, en España. Esta polipíldora tiene aspirina, tiene ramipril y tiene atorvastatina. Y es la única polipíldora que contiene aspirina, aprobada por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, para la comercialización en Europa en prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular. Existen 6 diferentes versiones de esta polipíldora, todas contienen 100 miligramos de aspirina, pero hay 2 posibles dosis de atorvastatina, 20 y 40 miligramos, y 3 posibles dosis de ramipril, 2,5, 5 y 10 miligramos. Por tanto, en esta tesitura y disponiendo, como ven ustedes aquí, de 6 posibles combinaciones diferentes en Europa de esta polipíldora, lo que tenemos que responder es ¿cómo hacerlo? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Al iniciar el tratamiento con la polipíldora en hipertensos, con dislipemia y con enfermedad cardiovascular establecido, no cabe duda de que las dosis del antihipertensivo, las dosis de la estatina, deben adaptarse al grado de hipertensión y a las cifras de colesterol LDL, que pueden variar muy ampliamente en pacientes con el mismo riesgo. Es decir, en prevención secundaria habrá sujetos que saldrán de la unidad coronaria con un colesterol LDL de 110, de 90 o de 120. Y todos tienen un muy alto riesgo porque acaban de padecer un evento coronario. Pero ello no debiera ser un problema mayor al existir múltiples versiones de la polipíldora con diferentes dosis disponibles de antihipertensivo y de estatina, lo cual permitiría gran flexibilidad en la prescripción. En base a los amplios datos que disponemos de intercambiabilidad terapéutica entre las estatinas, así también como entre los bloqueantes del sistema renina-angiotensina cuando son tolerados, es decir, entre los distintos YECAs y comparando YECAs con ARA2, cambiar a una de las versiones de la polipil no debiera ser un problema tan grande para los clínicos. Esta diapositiva, y está en el artículo descrita, él compara las dosis de los YECAs que se utilizan más comúnmente con las diferentes dosis posibles de ramipril. Y por tanto, teóricamente, sea mediante una APP que la podamos disponer en el teléfono celular, en la consulta, o simplemente pues teniendo impresa en la consulta, en hojas, estas tablas de conversión, pues nosotros podemos ver, dependiendo de lo que tiene nuestro paciente, de la dosis que necesita el YECA, podemos seleccionar la dosis adecuada de ramipril. Pasa lo mismo si el paciente está tomando un ARA2. Y por tanto, si está tomando un antagonista de los receptores de angiotensina y queremos pasar a la polipíldora porque tolera bien los YECAs, porque no tiene tos con los YECA, pues tienen ustedes aquí lo mismo, en una tabla, la conversión de dosis diarias efectivas del ARA2 respecto a las distintas dosis del ramipril. Y finalmente, ocurre lo mismo con las estatinas y, por tanto, existen tablas en las cuales podemos ver la comparación, las dosis equivalentes aproximadas de efecto clínico en estatinas respecto a las 2 dosis de la atorvastatina. Con todo ello, el algoritmo que los médicos podrían utilizar y deberían utilizar para hacer el tránsito de la multimedicación a la polipíldora sería, en primer lugar, que la indicación.
En prevención secundaria existe una indicación en las guías de la triple terapia de aspirina, estatina y un IECA, o un ARA2 para aquellos pacientes intolerantes a IECA. Obviamente, si un paciente es intolerante a IECA, no va a poder recibir la polipíldora, puesto que tiene un IECA. Pero a ello hay que sumarle los fármacos específicos para sus comorbilidades. A lo mejor el paciente estará tomando un beta-bloqueador, antialdosterónicos, estará tomando diuréticos o hipoglicemiantes. En esta situación hay que seleccionar, utilizando las tablas, las dosis equivalentes del IECA o el ARA que está tomando el paciente y de la estatina. Y una vez que hemos seleccionado la dosis, se cambia la medicación multipíldora que llevaba el paciente a la dosis adecuada de una de las versiones de la polipíldora, más los fármacos específicos para sus comorbilidades. Sea asociado, a lo mejor lo llevaba ya o no, a un diurético o un calcio antagonista, como veremos después, dependiendo de las cifras de presión arterial. Si al cabo de unos meses la presión arterial no ha alcanzado la meta para estos pacientes de prevención secundaria de alto riesgo, que son cifras inferiores a 130-80, con la polipíldora y la medicación asociada, si llevaba un diurético o un calcio antagonista, pues lo que habrá que hacer es simplemente añadir, como dice la guía europea de hipertensión, o el calcio antagonista o el diurético a la medicación que tomaba. Y respecto al LDL colesterol, utilizar las dosis máximas de atorvastatina en esta situación. ¿Qué ocurrirá? Que si con esto tampoco se controla, pues podemos añadir las dosis bajas de un tercer antihipertensivo, si precisa y es bien tolerado, y en el caso de las estatinas, añadir ezetimibe o un Qumab a dosis bajas estándar, si precisa y es bien tolerado. Por tanto, lo que se trataría aquí es de al menos reducir de 3 a 1 los comprimidos, y el resto, el médico también debiera ver si existen combinaciones fijas de los fármacos que, además de la polipíldora, el paciente necesita para su control de presión o para su control lipídico. En el caso de sujetos de alto riesgo, en los cuales tienen arteriosclerosis avanzada, pero que no han padecido un evento cardiovascular, si existe indicación para la antiagregación y, por tanto, para las dosis de aspirina, haremos lo mismo. El algoritmo es idéntico al que les he repetido y que no voy a cansarles diciéndoselo otra vez. Seleccionar las dosis en las tablas, hacer el cambio a la dosis adecuada y después seguir regulando para conseguir el control de las cifras de presión. Fíjense que dependiendo de la situación del paciente, que los pacientes en prevención secundaria probablemente necesitarán la polipíldora dependiendo de lo que yo les decía, con atorva 20 o 40, y eso dependerá de cómo están sus cifras de colesterol al ser dados de alta de la unidad coronaria. Las cifras en la dosis de ramipril, lo mismo, dependerá de las cifras de presión arterial. Y en el caso de la hipertensión de grado 1, como ven ustedes, la recomendación en el hipertenso de grado 1 sería empezar con ramipril entre 5 y 10 miligramos, dependerá del paciente, y la atorvastatina entre 20 y 40. Como yo les decía, si la presión arterial no consigue la meta en estos sujetos, estamos hablando de sujetos de alto riesgo en los que la meta de presión debiera ser por debajo de 130-80, asociar dosis bajas de un diurético o un calcio antagonista. Y si con eso no funciona, combinar las dosis bajas de los tres. ¿Qué ocurre en la hipertensión de grado 2? El esquema es esencialmente el mismo. La única diferencia es que, siguiendo la guía europea y la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión, para los pacientes ya con grado 2 de alto riesgo, hay que iniciar tratamiento con combinación de antihipertensivos. Esto significa que a la polipíldora de la dosis máxima del ramipril habría que añadirle dosis bajas de un diurético o un calcio antagonista, dependiendo del perfil metabólico del paciente. Y luego continuar el algoritmo en el mismo sentido que veíamos antes. Si en un grado 2 no se consigue con la triple terapia a dosis plenas el control de presión, estaríamos en una situación de hipertensión arterial resistente y, por tanto, la recomendación sería asociar espironolactona entre 12 y medio y 50 si se tolera.
Y para los hipertensos de grado 3, el esquema es esencialmente el mismo que para grado 2, simplemente adecuando las dosis de los fármacos. Con todo ello, yo quisiera terminar pues, con los mensajes que a mí me parecen más relevantes de lo que yo he intentado transmitirles. Y es que las guías clínicas internacionales recomiendan el uso de la polipíldora en prevención secundaria y también en prevención primaria de eventos cardiovasculares en pacientes que tienen múltiples factores de riesgo y arteriosclerosis avanzada, por tanto, con un alto riesgo de trombosis, siempre y cuando el riesgo hemorrágico sea bajo. El uso en la práctica clínica requiere el cambio desde un tratamiento basal con un YECA o un ARA, a menudo asociado a diuréticos altos antagonistas, y una estatina sola asociada a ezetimibe o a un inhibidor PCSK9, a los componentes de la polipíldora. Los clínicos pueden realizar el cambio consultando las tablas de las dosis efectivas equivalentes y esas dosis iniciales y los pasos a seguir siempre dependerán de las cifras basales de los factores de riesgo, de las cifras basales de presión, de las cifras basales de colesterol LDL, para después, siguiendo el algoritmo, ir adecuando, asociando otros medicamentos para conseguir el estricto control. Espero que les haya sido útil y estoy a su disposición para aquellas preguntas que consideren adecuadas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, la verdad que fue un gusto escucharte y en aproximadamente 30 minutos nos has dado una clase de una problemática que tenemos a diario en nuestra práctica rutinaria y haciendo hincapié en todas las herramientas y sobre todo la modalidad que tenemos para mejorarla. Bueno, le voy a dar lugar al doctor Mario Bendersky. Mario tiene gran experiencia en el tema y nos gustaría escuchar tus comentarios o preguntas, Mario. Bueno, muchas gracias. En una charla sumamente importante la de Antonio y hay dos o tres preguntas que quisiera de alguna manera hacerle. Una de ellas, claro, seguramente yo soy un poco más de más edad que todos ustedes. Recordamos que la idea original de la polipil es una idea que surgió de un grupo de Gran Bretaña para la prevención primaria en toda la población. Creo que eso fue el inicio de la historia de la polipastilla. Sí. Y se recomendaba para pacientes que eran de países que no tenían buena economía y se decía que no había que estudiarlo a los pacientes, sino que habría, después los pacientes, después de los 50 años, había todos que darles una especie de polipil con una dosis que era la mitad de la dosis efectiva de tres drogas. ¿Te acordás, Antonio, de eso perfectamente? Sí, de acuerdo, muy bien. La cuestión sería entonces que ellos planteaban que había que instituir una política de polipil en toda la población de más de 50 años. Tengan o no tengan enfermedad cardiovascular previa. Y entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es si podemos hacer algún comentario respecto a esa idea original de la polipastilla. Sí, sí. Mario, como siempre, eres un hombre sabio y experto, porque tu experiencia de los años que llevas trabajando pues te hace un gran experto en el tema. Y sin duda es una pregunta clave. Tú recordarás muy bien que en aquella época se hablaba de la píldora de la vida. Era el garantizar a la población humana el que tomándose una pastilla, pues era casi, a mí me recordaba una película que vimos hace ya muchos años cuando éramos más jovencitos, que también que tomabas la pastilla de la felicidad, ¿no? La realidad es que el tiempo demostró que no era adecuado el dar una polipíldora a toda la población, puesto que tenemos datos robustos en los cuales se ha demostrado que, por ejemplo, respecto a las cifras de presión arterial, hay determinadas cifras de presión arterial en las cuales el tratamiento
no produce ningún beneficio, lo que nosotros llamamos la presión normal alta, la presión óptima, el tratamiento farmacológico en este equilibrio de beneficio-riesgo no produce ningún beneficio en la prevención de los eventos cardiovasculares, sin embargo, tiene riesgo. Es verdad que los estudios que nosotros tenemos son a un plazo corto, entre 5 y 10 años. Nunca sabremos qué pasaría si esa población con la presión óptima le diéramos una dosis de un antihipertensivo y lo siguiéramos durante 40 años, porque ese estudio ni se ha hecho ni se hará nunca. Entonces, por una parte, yo diría la falta de suficiente fuerza en la evidencia científica. Y por otra, la cruda realidad de la práctica imposibilidad de administrar una píldora de la vida a toda la población mundial, pues se abandonó esa idea. Pero se captó la esencia, la filosofía. Quiere decir, bueno, pues para lo mejor esto sí que es bueno en aquellos pacientes en los cuales hay una indicación para la toma de cada uno de una serie de componentes. Tú recordarás que había polipíldoras que tenían 2, 3 antihipertensivos, más aspirina, más estatina. Se hicieron multitud de polipíldoras. ¿Qué ocurrió? Yo he hablado de la polipíldora CENIC porque es la única que nosotros podemos utilizar en Europa, porque es la única que tiene estudios de bioequivalencia que han demostrado además que mejora la adherencia, y por esa razón la EMA aprobó la polipíldora del CENIC. No ha lugar a discutir o a hablar de otras polipíldoras, puesto que no hay posibilidad ninguna de uso. Entonces, yo creo que para resumir y terminar este aspecto, creo, Mario, que hoy día el gran uso que le debemos dar a las polipíldoras es, desde luego, en prevención secundaria, porque es donde más evidencia hay, pero también en prevención primaria, en eso que hemos llamado la estrategia de sustitución, puesto que la evidencia es cada vez más robusta de que reducir el número de comprimidos mejora muchísimo la persistencia y a largo plazo la mortalidad. Antonio, ¿Sí? ¿con aspirina? A ver, aspirina solo en aquellos pacientes en los cuales hay indicación. Esta es una de las limitaciones que nosotros hemos discutido muchas veces en el Council de la Sociedad Europea, de que la polipíldora tiene aspirina. Una cosa es la polipíldora con aspirina, que sería aquella que yo decía para prevención secundaria, cuando hay que antiagregar, y en prevención primaria, cuando existe un riesgo de un evento próximo, porque la aterosclerosis está muy avanzada, pero evidentemente también puede haber polipíldoras que no tengan aspirina y que sean simplemente para control de factores de riesgo, pues combinando 1, 2 o 3 antihipertensivos con una o dos, con una estatina, o con una estatina y con ezetimibe. Yo creo que en el futuro, tú sabes que hay varios laboratorios que están desarrollando y preparando ensayos clínicos con polipíldoras que no tienen aspirina, precisamente para mejorar la adherencia en aquellos sujetos que necesitan tomar 3 o 4 comprimidos de varios antihipertensivos y varios hipoglicemiantes, intentar reunirlo en una sola, sería otra polipíldora, pero esta vez sin aspirina, para exclusivamente prevención primaria. Perfecto. Una pregunta más. Yo tengo pacientes de alto riesgo en prevención primaria, pero que han tenido una hemorragia gastrointestinal en los últimos 10 años, y entonces la aspirina está contraindicada. ¿Conoces alguna prueba que se esté haciendo con polipíldoras que tengan clopidogrel, por ejemplo, en vez de aspirina? No, lo siento, no lo conozco. No. Si hay algún ensayo en este tipo, yo lo desconozco. Porque indudablemente esa gente necesitaría una antiagregación. Sí, ya te digo. Mira, ahora precisamente aprovechando la pregunta que me has hecho, cuando terminemos mañana con tranquilidad buscaré información sobre ese tema, a ver si hay alternativas
en alguna polipíldora, en lugar de aspirina, utilizar otro antiagregante plaquetario o utilizar clopidogrel? Porque yo creo que no, pero no te lo puedo asegurar con rotundidad. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Mario. No, gracias a vos, por favor. Doctor Cesario, tenés ahora un lugar para hacer un comentario y pregunta al doctor Antonio Coca. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, FAC, por organizar este evento. Gracias, profesor Coca, por la excelente disertación que acaba de brindarnos. Y quería iniciar con una pequeña reflexión. Digamos, creo que la polipil no viene a reemplazar el tratamiento con múltiples fármacos, sino a facilitar el tratamiento para lograr una mejor adherencia y con esa estrategia generar una reducción de los eventos cardiovasculares duros que tanto nos esforzamos por evitar, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Es un concepto que me parece importante resaltar. Sí. Lo segundo, al utilizarla no debemos descuidar los objetivos, el target de objetivos que buscamos en cada uno de nuestros pacientes, ya sea en prevención primaria o secundaria, porque a veces da la sensación general o el mensaje de que la polipil es una estrategia casi mágica, donde automáticamente una vez que se la demos al paciente vamos a lograr esos objetivos, y esto no es así. Debemos seguir prestándole atención y mucha a cumplir esos objetivos que hoy por hoy están recomendados en todas las guías internacionales. Y pareciera que el mayor beneficio que nos ofrece polipil es en aquel paciente no adherente, en aquel paciente que no es infrecuente, al contrario, es muy frecuente de cruzarnos en el consultorio. Entonces ahora quiero hacerle una pregunta, porque a pesar de la evidencia ya construida durante todos estos años, casi 20 años que estamos hablando de la polipíldora, uno no ve que en los países sea una estrategia elegida por los gobiernos. Bien, entonces entramos en el tema de salud pública, en la accesibilidad de esta terapéutica, y le pregunto, con su experiencia y su análisis, ¿por qué cree que esto no ocurre? ¿Por qué cree, si es un problema en la fabricación del comprimido, bien, en esa bioequivalencia que usted nombraba, o simplemente es porque no se lo toma hoy por hoy con con suficiente, evidencia científica para la aplicación a nivel global, ¿no? En un país. Sí. Gracias, Diego, por tus reflexiones y por tu pregunta. Las reflexiones estoy totalmente de acuerdo. La polipíldora no es la solución milagrosa que resuelve el problema en prevención primaria o secundaria, sino que lo que viene es a reducir el número de comprimidos, a reemplazar algunos componentes, pero que lo más importante es conseguir las metas de presión, de colesterol, de glucemia de nuestro paciente, porque eso es lo que le permitirá la supervivencia. En cualquier caso, la evidencia que disponemos hoy es que esos componentes, cuando se dan en forma de una polipíldora y por tanto un único comprimido, a medio y largo plazo mejoran tanto la adherencia. Es tan simple seguir con esa medicación que, curiosamente, cuando se compara con la terapia, vamos a decir, habitual, resulta que mejora el control de los factores de riesgo. Por tanto, no es solo la idea de decir, bueno, es que si le doy una polipíldora será más adherente. Es que será más adherente y como consecuencia de eso mejorará los resultados de salud en forma de mejores metas de colesterol y de presión arterial. Siempre y cuando los médicos tengamos la conciencia de que ese es el objetivo fundamental, alcanzar las metas, y por tanto a la polipíldora le añadamos, le asociamos lo que necesitemos para conseguir el control. Entonces, esa reflexión yo la suscribo al 100%. Entonces, respecto a la pregunta, es una buena pregunta el plantearse cómo es posible que, teniendo la posibilidad de utilizarla, no esté más implementada en las estrategias de salud pública. Que yo sepa, a lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, hoy por hoy, en el único país donde está implementada la polipíldora en la estrategia de salud
pública del Ministerio de Salud es en México. Entonces, en México, las grandes aseguradoras, de acuerdo con el gobierno federal, han llegado a una especie de guía de consenso en el cual, en la prevención secundaria de la enfermedad coronaria, entrando, perdón, no en la prevención secundaria, en la prevención de la enfermedad coronaria, entran en un paquete todo lo que es la atención aguda en la unidad coronaria y la descarga de la unidad coronaria a la postcoronaria y a su domicilio, y en ese contexto entra la polipíldora formando parte de la estrategia, igual que lo sería el cateterismo, la colocación del stent en el momento del infarto agudo de miocardio. Que yo sepa, ya digo, a lo mejor estoy equivocado y no tengo información suficiente, el único país en el mundo donde esto está implementado es en México. La pregunta es, ¿por qué no se ha implementado en muchos otros? Yo te diría, en Europa específicamente, la EMA, lo único que está pendiente, y en Estados Unidos es lo mismo, es del resultado de eventos, del estudio, de la comparación de polipíldora respecto a los componentes aislados en el cuidado habitual, respecto a la reducción de eventos cardiovasculares. Yo no sé, el estudio está a punto de terminar y yo creo que dispondremos de él tal vez a lo largo de este año 2021, máximo a finales de 21, principios del 22. Pero luego, si el resultado es positivo y se demuestra que la polipíldora, además de mejorar la adherencia y como consecuencia de ello reduce los eventos cardiovasculares en prevención secundaria, yo creo que esto será lo que necesita la polipíldora para que se implemente en las estrategias públicas de salud. Porque es muy fácil para un gobierno llegar a un acuerdo con el proveedor, con el laboratorio, para hacer lo que ha hecho la Unión Europea, que es comprar las vacunas de la COVID-19 a un precio muy bajo, garantizando pues 300 millones de dosis. Entonces, yo creo que con la polipíldora puede ocurrir lo mismo, pero para tomar esa acción sería muy importante tener resultados positivos, o al menos resultados en los que se demostrara equivalencia. Mucho mejor si fueran positivos, claro está. Yo creo que ese es el quid de la cuestión en este momento. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Mario, no sé si querés aprovechar, quedan unos minutitos y la verdad que creo que está linda los comentarios y la discusión. No sé si tenés alguna otra pregunta, Mario. No, yo siempre preocupado sobre todo en nuestro país por la prevención primaria de pacientes que tienen distintos grados de riesgo y que realmente no reciben medicación correcta. Yo, como me dedico un poco a farmacología, me preguntaba, veo que todas las polipil que se han diseñado, o casi todas, han sido con el IECA ramipril. Está bien, seguramente basados en los resultados del estudio HOPE, que es el estudio más fuerte que ha habido en prevención cardiovascular con IECA. No obstante, la verdad es que una vez por día ramipril es bastante discutido. Yo no digo que no sea suficiente, pero de todas maneras es algo discutido. Y entonces el horario de la medicación me llama la atención un poco. En el estudio HOPE, el ramipril se administró de noche. Y entonces yo me pregunto si hay alguna discusión, algún comentario que ustedes, los expertos europeos, han tenido, han comentado sobre la posibilidad de que se use la polipil con ramipril administrada por la noche. Esa es una muy interesante pregunta. La verdad es que nada se opone a que se administre
la polipíldora por la noche, porque es bien sabido que las estatinas en condiciones normales se suelen prescribir pues, con la cena del paciente. Lo que tú dices del Ramipril, del estudio Hope, y la aspirina se puede también tomar a la hora, digamos, de la cena. O sea, no hay ningún inconveniente a que se tome el Ramipril, la polipíldora por la noche. Yo diría, máxime cuando tienes que asociar a esta polipíldora otros fármacos, porque dependiendo de la patología del paciente, deberá llevar hipoglucemiantes, deberá llevar probablemente más antihipertensivos, porque el Ramipril en monoterapia es insuficiente para una gran cantidad de pacientes, sobre todo en prevención primaria, si las cifras de presión son de grado 2 o grado 3, ¿no? Entonces, si hay que utilizar 5 o 6 comprimidos, además, imagínate, 3 más la polipil, no, nada se opone a que haya 3 comprimidos por la mañana y el Ramipril y la polipíldora a la hora de la cena. Los diuréticos hay que darlos siempre por la mañana, porque es muy molesto para pacientes, sobre todo pacientes de edad, y tú lo sabes, el dar un diurético a la hora de acostarse. Por eso, la medicación asociada, el hipoglicemiante oral, el diurético, el calcioantagonista tampoco habría problema en darlo por la noche. Por eso, esa terapia de ubicación en 2 es correcta. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que volvemos a la misma historia de la adherencia. Para un paciente, no tanto tal vez en prevención secundaria, pero sí en prevención primaria, que no ha tenido nunca un evento cardiovascular y que está asintomático, es mucho más fiable, más cómodo tomarse la medicación en dosis única por la mañana, sea 1 o 2 comprimidos, que repartirlos. Y los estudios de adherencia demuestran que unificar la medicación mejora la adherencia. Esa es la razón por la que la guía europea recomienda que cuando tú utilizas triple terapia antihipertensiva, a ser posible sigas utilizando un único comprimido con 3 antihipertensivos, administrado por la mañana. Entonces, nosotros no entramos en las disquisiciones porque nos parece que no hay evidencia robusta para discutir sobre todo esos trabajos, ya sabes, de Hermida y de su grupo, de que opinan de que la medicación antihipertensiva por la noche es más efectiva que durante el día. Nosotros nunca hemos querido entrar ahí porque nos parece que no hay una evidencia robusta que lo soporte. Todos los datos que ellos han publicado están, ¿cómo te diría yo? Están manejados de tal manera que los resultados siempre salen bien. Entonces, a nosotros no somos no nos fiamos demasiado porque no se han repetido por otros autores estudios similares con los mismos resultados. Entonces, para resumir y no hacerme pesado, no hay inconveniente en poder dar la polipíldora a la hora de acostarse. Nuestra recomendación es intentar unificar la medicación por la mañana precisamente para favorecer más la adherencia. Muchas gracias, Antonio. Muy lindo, muy lindo. Gracias a ti. Bueno, Antonio, bueno, para ir cerrando la webinar de hoy, yo solamente agradecerte, la verdad, como lo dije al principio, siempre es un gusto escucharte y seguir aprendiendo de vos y tus charlas, y nos encantaría quedar haciendo muchas más preguntas o comentarios, pero, digamos, sabemos que es tarde, son 4 horas más allá, por lo cual nos vamos a seguir, digamos, estirándolo. Hoy me toca ser coordinador de esta webinar, así que en nombre del comité, de la Federación Argentina de Cardiología y de nosotros que hemos tenido la suerte de participar, agradecerte, desearte siempre lo mejor y bueno, que te cuides mucho vos y toda tu familia ante esta situación que nos toca vivir y seguro estaremos en contacto. Muchísimas gracias a Antonio, a Mario y a Diego Cesario por esta linda actividad que hemos compartido. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido un gran placer.